Creo que el hombre sufre de una terrible ignorancia de su propia naturaleza. Yo produzco mi propia opinión en la creencia de que puede ser algo así como la verdad. El Señor de las Moscas es la primera y la más célebre novela de William Golding, publicada en 1954 y considerada como un clásico de la literatura inglesa de posguerra. Cuenta la historia de un grupo de chicos británicos cuyo avión ha chocado en una isla desierta en el Océano Pacífico. Sin adultos, los chicos tienen que cuidarse y organizarse. Los chicos tienen entre 5 y 12 años. Ralph, uno de los chicos mayores, se convierte en el jefe junto a Jack. La historia de sus intentos de crear una civilización y el descenso al salvajismo y a la violencia ponen la relación entre la naturaleza humana y la sociedad bajo el microscopio. A lo largo del relato podemos encontrar numerosas referencias a la evolución humana. Los personajes descubren el fuego, desarrollan herramientas y forman sistemas políticos y sociales en un proceso que nos recuerda a las teorías del desarrollo del hombre primitivo. El relato comienza con un chico inglés de unos 12 años explorando una jungla. Un segundo niño pronto se une al primero y estos discuten sobre lo que pasó y cómo llegaron allí. Están bastante seguros de que el avión en el que viajaban fue derribado y se estrelló contra una isla, y que los adultos del avión murieron. Se preguntan si alguno de los otros niños del vuelo sobrevivió. Los chicos no tienen nombres, los nombres son un producto de la sociedad que los chicos ahora han dejado atrás. La isla es un paraíso no solo porque es exuberante y hermosa, sino también porque es una pizarra en blanco en la que los niños pueden comenzar algo nuevo. Ralph ignora a Piggy, un chico que representa la debilidad humana. Incluso en el paraíso, la naturaleza humana tiene perjuicios contra la debilidad. Aunque débil, Piggy es más inteligente que Ralph. Se le ocurre la idea de reunir a los supervivientes y organizarse. Ralph y Piggy se convierten en las fuerzas civilizadoras. Organizan a los niños para decidir qué hacer. Se establece rápidamente una forma aproximada de gobierno y orden, exhortando a los niños a disfrutar de su libertad, trabajar juntos por su supervivencia mutua y mantener una señal de humo en la playa para atraer a los posibles rescatadores. Hay un par de gemelos, Sam y Eric, un grupo de niños mayores miembros de un coro, todos vestidos de negro. Su líder es Jack, un pelirrojo que intenta hacerse con el control del resto del grupo. Los chicos deciden votar por un líder. Los chicos del coro votan por Jack, pero el resto vota por Ralph. Para mantener feliz a Jack, Ralph dice que el coro estará formado por cazadores, y Jack, será su guía. Ralph se convierte en el líder de la isla, pero al hacerlo también se da cuenta de que debe mantener feliz a Jack. La civilización hace un trato con el salvajismo. Tenemos que tener reglas y obedecerlas. Después de todo, no somos salvajes. Sin embargo, el estallido inicial de organización no dura mucho. Sin adultos, la mayoría de los niños se niega a hacer cualquier tipo de tarea, y en cambio, pasan el tiempo jugando y durmiendo. Solo Piggy ve con perspectiva la realidad. Ralph y los otros chicos se centran en el placer y la diversión a corto plazo. Desde el momento en el que se elige un líder surge la rivalidad, y de ahí nacerá el odio que conducirá a una trágica y descontrolada situación. Sin adultos y sin leyes, son ellos quienes deciden. Ralph, tomando el liderazgo, está convencido de que los niños serán rescatados. Sugiere que enciendan un fuego en la cima de la montaña para hacer señales de humo. Entusiasmados con la idea de hacer fuego, los niños corren a recoger leña y llevarla a la cima de la montaña. Mantener el fuego encendido se convertirá en una ardua rutina diaria. Jack se ofrece como voluntario con sus cazadores para realizar el trabajo. Por la noche se extienden los rumores de un terrible monstruo que vive en las sombras, provocando el pánico entre los niños. Ralph insiste en que los monstruos no existen, pero Jack dice lo contrario, afirmando que sus cazadores encontrarán y matarán al monstruo, lo que aumenta su popularidad. La aparición de la bestia simboliza el mal de la naturaleza humana. Jack representa el símbolo del salvajismo. Utilizará a la bestia para hacerse más poderoso y tener control de la isla. Ralph se establece como el símbolo de la civilización y simplemente niega la existencia de este monstruo. Tal vez haya una bestia, tal vez solo seamos nosotros. Los niños se irán dividiendo. No premian la inteligencia, no buscan un líder que siga la razón, sino uno fuerte que les proteja de sus miedos. Conforme pasa el tiempo, los niños se acostumbran a la rutina de sus días.
aunque es imposible adaptarse a los ritmos de vida tropical. Mientras las mañanas son frescas y cómodas, el sol de la tarde es opresivamente caliente y brillante, lo cual causa que muchos de los niños se fatiguen. La tradición europea de trabajar, jugar y comer a lo largo del día no es olvidada, lo cual hace que la transición sea aún más difícil. Ralph cree ver humo en el horizonte viniendo de un barco, pero no hay suficiente humo saliendo de la montaña para que los encuentren. El fuego se ha apagado. Frustrado, Ralph culpa a los cazadores cuyo trabajo era atender el fuego. ¿Es que no hay nadie aquí con un poco de sentido común? Tenemos que volver a encender esa hoguera. Nunca piensas en eso, ¿verdad, Jack? ¿O es que no quieres que nos rescaten? Jack ha elegido cazar en lugar de cuidar el fuego. Su elección tiene consecuencias devastadoras tras perder la oportunidad de ser rescatados. Pero este comienza a pensar que el rescate no es tan importante para él como la caza, mientras que Ralph claramente piensa lo opuesto, chocando directamente el espíritu de la civilización con el espíritu salvaje de Jack. La civilización implica planificación y trabajo, no diversión. Es la fuerza que suprime la salvaje inclinación de la humanidad a perseguir placeres a corto plazo como la caza. El peso del liderazgo se vuelve opresivo para Ralph mientras avanza el relato. Él es diligente y delicado, pero sus intentos de promover el orden y la calma entre los niños son cada vez menos exitosos. El mundo, aquel mundo comprensible y racional, se escapaba sin sentir. Ralph comienza a preocuparse por el comportamiento de Jack y los cazadores, y empieza a apreciar la madurez de Piggy. Convoca una asamblea durante la cual critica a los chicos por no ayudar con el fuego o la construcción. Insiste en que el fuego es lo más importante de la isla, ya que es su única vía de escape, y declara que el único lugar donde deben tener fuego es en la cima de la montaña. Pasado un tiempo, cuando van a controlar el fuego para mantenerlo encendido, descubren el cadáver de un paracaidista que cayó en la isla durante la noche. Estos lo confunden con una bestia. Corren montaña abajo y despiertan a los demás insistiendo en que han visto al monstruo, por lo que Jack reúne al grupo para ir de caza y acabar con ella. Piggy insiste en que deben mantenerse unidos para que la bestia no se les acerque y les ataque, pero Jack está más allá del alcance de la civilización. Se ha vuelto un salvaje. Ralph se enfrenta a él, acusándole de no querer que lo rescaten ni a él ni a los demás. Jack está fuera de control, y para demostrar su poder, caza un enorme jabalí cuya cabeza se para y la clava en una estaca en señal de liderazgo. Se muestra intransigente ante los demás y menciona que lo único importante es la cacería. Ya no respeta las reglas del grupo. Su unión con la civilización ha acabado. Esto da pie a la división de la comunidad. Jack se siente ofendido cuando Ralph le espeta que solo son niños con palos, y se separa del grupo junto con sus seguidores. Por su parte, el resto del grupo se queda con Ralph, que decide poner la hoguera en la playa lejos del monstruo. Por otro lado, uno de los chicos acaba encontrando la supuesta bestia y descubre que es el cadáver de un aviador. Movido por la histeria, corre a contárselo a los demás, pero estos, al verle acercarse corriendo, lo confunden con la bestia y lo matan entre todos. Al igual que Jesucristo, fue asesinado mientras intentaba entregar la verdad. No hay nadie para ayudarte, solo yo, y yo soy la bestia. ¡Qué fantasía pensar que la bestia es algo que puedes cazar y matar! ¿Lo sabías? ¿No? Soy parte de ti. Cerca, cerca, cerca. Los chicos no pueden admitir su parte en el asesinato. La civilización existe para reprimir y esconder los instintos salvajes, la bestia interior que los hizo matarle. En este punto los dos grupos están completamente divididos. El grupo de Jack cuenta con su propio fuerte, pero no dispone de recursos. Jack se ha convertido en un líder cada vez más malvado. Reina sobre los chicos como un ídolo e inspira miedo en los demás advirtiéndoles de la bestia y los intrusos. Estos, movidos por la violencia, toman la decisión de asaltar al grupo de Ralph por la noche para robar las gafas de Piggy y con ellas poder hacer fuego. No solo toman las gafas, sino que aprovechan para herirlos, tanto así que acaban con la vida de Piggy. Ralph lloró por el fin de la inocencia, la oscuridad del corazón del hombre y la caída en el aire de un verdadero y sabio amigo llamado Piggy. Tras la incursión de los seguidores de Jack, Ralph no tiene más remedio que darse a la fuga.
Escondido en la jungla, reflexiona sobre la violencia que se ha apoderado del grupo. Está seguro de que Jack jamás lo dejará en paz, por lo que decide que es momento de enfrentarse a él. Sin embargo, Jack provoca un incendio en la selva para hacer que Ralph salga de su escondite. Ralph logra escapar de sus enemigos, pero ahora está muy cansado y tiene miedo de lo que le pueda suceder. El fuego que usan los salvajes para tratar de matar a Ralph logra lo que las señales de humo no pudieron: atraer a un barco de rescate. Cuando parece que todo va a acabar para Ralph, aparece un oficial de la marina. Los niños, al ver un adulto, se dan cuenta de todo lo que acaban de vivir y en lo que se han convertido.